gracias, Padre, por este momento, Señor. Dios, cantamos a ti que no hay otro como tú, que el amor que tú nos das es más grande que cualquier otro que hay en este mundo, Señor. Amén. ¿Y quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada me podrá separar, nada me podrá separar, nada me podrá separar del amor de Dios. ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y ni la vida, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nada nos podrá separar, nada nos podrá separar, nada nos podrá separar del amor de Dios. Amén. Dios les bendiga. Muy buenas noches, amada iglesia. En este culto nos alegramos de poder llegar a su casa, que con toda disposición de corazón podamos juntos adorar, exaltar a nuestro Padre eterno, pues Él es bueno, su misericordia para siempre. En este tiempo vamos a disponer todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para que allí en casa todos seamos edificados. Dios nos está llevando a un nuevo tiempo, a un tiempo de encuentro, a un tiempo donde en familia podemos adorar al Señor como ha sido su diseño original. Así que le invito a tomar la escritura y vamos a leer juntos. Vamos a hacerlo en la primera carta a Corintios, capítulo 10, el verso 1 en adelante. Y este verso dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó de Elohim, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber,
y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amén. Amén. Damos gracias a Dios porque Él nos sostiene, porque su amor ha sido fiel. Hagamos una oración. Padre, estamos tan agradecidos por tu bondad. Gracias porque tú nos sostienes en todo tiempo, en todo momento. Tú, Señor Dios, obras en nuestro corazón. Aliméntanos con tu palabra. Fortalécenos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema para esta noche es: puedes resistir. Puedes resistir. El pueblo estaba llamado a resistir. Puede resistir en medio de las dificultades, de las pruebas, de las tentaciones. El Señor trae una salida. Ese es el mensaje que tenemos para compartir en este momento. Así que ese verso 13 dice: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Lo primero que tenemos que soportar, según la palabra de Dios y la obra hecha con el pueblo de Israel, es la murmuración. Las dificultades, los problemas nos llevan a un punto donde somos dados a murmurar, a sacar la queja, y nos borra en la obra hecha por el Señor. El pueblo de Israel pronto, momentos después de haber pasado el Mar Rojo, ellos se vieron abocados a murmurar, se vieron abocados a olvidarse de ese gran acontecimiento, de esa gran celebración, donde habían visto que el mar se abrió y ellos pudieron pasar y aún sus enemigos quedaron atrás. Dios había hecho una obra maravillosa, pero fueron caminando. 3 días después se encontraron que tenían sed, que había nuevas necesidades, y esas necesidades muy profundas de su cuerpo les hizo olvidar que tenían un Dios poderoso que abría los mares y los llevaba a libertad. Y entonces, frente a esa sed, encontraron unas aguas, pero las aguas estaban amargas. Eso nos narra Éxodo capítulo 15 del verso 22 al 27. Dice que se encontraron con esas aguas amargas y se quejaron contra Dios, se quejaron contra Moisés, y entonces se olvidaron de la bondad de Dios. No resistieron un momento de necesidad y se abocaron a la murmuración, a la queja. Por eso 1 Corintios capítulo 10 verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Aquí hay una lección para nosotros, amada familia, y es que no permitamos que las circunstancias adversas, que la necesidad nos lleve a quejarnos contra Dios y a volvernos ingratos contra aquellas personas que han luchado al lado nuestro.
que nuestra necesidad, nuestra sed y nuestra hambre entonces nos lleve a una queja, a un reclamo. Esto sucedió con el pueblo de Israel. Y como personas, como muy humanos en nuestras emociones y en lo frágiles que somos, fácilmente caemos en la queja. Al niño le podemos estar celebrando, dando, y cada vez se reclama más. Y pronto se le olvida que es papá aquel que le está cuidando y le está sustentando, y entonces se levanta y reclama. Así nos pasa para con nuestro Padre eterno Dios. Por un momento cantaron las victorias sobre Egipto, pero no estaban preparados para enfrentar las crisis. Nosotros hoy también debemos conservarnos puros en nuestro corazón y estar preparados para enfrentar las crisis más duras. En los momentos de mayor dificultad podemos sacar lo mejor de nuestro corazón o lo peor. Hoy que estamos en casa y en familia, sacaremos lo mejor o lo peor con nuestros hijos, con nuestra esposa o con nuestro esposo. Obedecer el Evangelio es la gran victoria que podemos tener cuando la palabra de Dios realmente es aquella la que nos sustenta. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Faraón había sido echado al mar, pero ahora las aguas amargas estaban reviviendo todo el malestar y la ingratitud de un pueblo entero. Jesús, en el capítulo 4 de Mateo, se fue a tener un tiempo de encuentro con el Padre, tiempo de ayuno, de oración, de adoración. Pero no pasaría mucho tiempo cuando el tentador vino también para hacerle propuestas que deshonraran la comunión con el Padre. Y entonces se ocupó de las necesidades más profundas de Jesús. Había ayunado por 40 días. Y entonces le dice: ¿tienes el poder? ¿Tienes el poder para convertir estas piedras en pan y saciar tu necesidad? Y Jesús, entendiendo a quién adora y para quién hace las cosas y para quién vive, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús le resistió firme, recordando la palabra del Señor. Le dijo: lánzate a ver si Dios viene a protegerte. Y le contestó: no tentarás al Señor tu Dios. Le hizo la gran propuesta: si eres realmente hijo de Dios, si eres realmente, haz esto. Él no tenía que demostrarle nada para que estuviesen convencidos que era hijo de Dios, pues tenía una certeza de su comunión. Por último, le dice: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús entiende que la tierra y su plenitud le pertenece al Padre y que adora solo al Padre. Y entonces reprendió, le resistió y dice que se apartó y se fue. Jesús resistió. Es el ejemplo para que nosotros resistamos. Nosotros estamos en una tierra donde hay trigo y hay cizaña. Y esa cizaña nos da la noción que siempre seremos probados, que siempre tratarán de atraparnos. Pero el verdadero trigo se mantendrá, resistirá hasta cuando el Señor mismo aparte la cizaña del trigo. Y dice que Él quemará la cizaña y el trigo lo colocará en el lugar apropiado. El asunto nuestro es resistir la ofensa,
resistir la calumnia. Pablo lo dice, resistió la calumnia, resistir el desprecio y aún resistir nuestros propios apetitos. No hay que seguir el ejemplo de Israel. Frente al agua amarga se detuvieron y retrocedieron. Tenían la oportunidad de orar, como habían visto que Moisés lo había hecho antes de pasar el Mar Rojo, pero no lo hicieron, eligieron la queja. Pudieron reunirse por familias, por grupos y decir, tenemos una necesidad, vamos a buscar agua entre todos, vamos a formar equipos, vamos a buscar una solución. No, se quejaron. O de manera ingeniosa podrían haber dicho, cavemos pozos, pero no, murmuraron. Si recorremos tan solamente unos versos más, solo a 13 kilómetros estaba la salida. Solo a 13 kilómetros estaba la salida. Pero ellos no estaban preparados para ser dignos de la libertad. Y por esto murmuraron, y dice la palabra que todos perecieron en el desierto. En Números 14:26 dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Y estas cosas sucedieron como ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos la codiciaron. Eso es lo que dice del verso 6 al 10 de 1 Corintios capítulo 10. Ellos murmuraron y perecieron. La murmuración y la queja nos lleva a perecer. La gratitud, la adoración y la exaltación nos lleva a alcanzar bendición. Hay unos ejemplos que debemos evitar en medio de la prueba. No murmuréis como ellos murmuraron y perecieron. Hay que resistir en medio de la tribulación. Hechos 14:21 dice, Pablo y Bernabé volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Y en el verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El apóstol ha dejado claro para la iglesia de hoy, para los que habíamos de creer, que el reino de Dios no es con facilidad, que el reino de Dios conlleva afrontar las tribulaciones y que en ellas mantengamos un corazón puro. Filipenses capítulo 2 verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y el verso 15, para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación maligna y perversa. Es aquí donde nosotros vamos a mostrar nuestra resistencia en medio de las dificultades, de la prueba, de la escasez o de la calumnia o de la presión o la misma opresión. Sin murmurar, sin queja, resistiendo firmes en la fe. Filipenses 4:6 nos da un remedio en medio de resistir. O sea, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo no caer en medio de la quejitud? Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Esa necesidad, esa prueba, tenemos que llevarla primero a Dios. Ese afán, esa ansiedad, en oración y ruego, puede tener solución delante de nuestro Padre Eterno. Hay que resistir hasta lograr la salida.
el agua amarga Mara fue una situación muy presente, pero tan solo a 13 kilómetros estaba el remedio. Había un Elín, un oasis con palmeras y con fuentes de aguas cristalinas que le esperaba al pueblo. A 13 kilómetros de la amargura estaba la dulzura, pero ellos se detuvieron en la amargura y no caminaron un poco más, no adoraron un poco más, no exaltaron al Señor, no pidieron guía, sino que se encerraron en su amargura. La familia de Jacob en el Antiguo Testamento se narra que empezó a tener necesidades, hambre, escasez, pero Dios ya se había adelantado el proceso, ya le estaba dando una salida al hambre que iba a padecer la familia de Jacob, aquellos hermanos. Y es entonces José estaba en Egipto. José se había anticipado a la hambruna y había aprovisionado para el tiempo del hambre. Y esto le salvaría la vida a Egipto y a su familia y a sus pueblos de alrededor. Pero José fue un hombre que resistió la afrenta de sus propios hermanos, que quisieron matarle, que quisieron robarle, que le quitaron sus vestiduras, que lo echaron en un pozo, en un hueco, que luego lo sacaron y lo vendieron a unos ismaelitas, que lo llevaron a ser esclavo, que tratando de mantener la integridad en casa de Faraón fue llevado a la cárcel, que en la cárcel pasó una cantidad de años olvidado y resistió en la fe, resistió en el Dios que le habían enseñado sus padres, y de aquella cárcel salió para reinar en casa de Faraón y estar al segundo mando más importante de Egipto. Él estaba adelantado como una salida para su familia que pasaba hambre, pero fue un hombre que resistía. Dios da salidas, así como el Señor mismo tenía una salida para Mara, para el agua amarga. Dice la Biblia que le dijo a Moisés: ve, trae unas ramas de aquel árbol, corta de ese árbol y échalo a las aguas amargas. Pero fue cuando Moisés buscó la guía del Señor que hubo solución para la amargura. El pueblo nunca lo hizo, pero cerca de la amargura estaba el árbol que endulzaría. Tipificación para nuestra vida. Nuestro corazón se puede amargar por la necesidad que estamos pasando. Puede haber amargura por el ambiente que hay en el hogar, por las dificultades que podamos estar pasando. Y podemos quejarnos, airarnos y aislarnos. O podemos postrarnos y decirle: Señor, trae dulzura a mi vida, a mi casa. Trae provisión a mi vida. Hubo un árbol para endulzar las aguas amargas de mar. Para nosotros, este tiempo, la cruz de Cristo, ese madero, simboliza que Jesús es la dulzura para la vida, es la paz para el corazón, es la tranquilidad para todo aquel que busca adorarle. Podemos decir, como el apóstol le escribió a los romanos en el capítulo 10 del verso 6 en adelante: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Tenemos respuestas que saciarán nuestra vida, que nos fortalecerán en medio de nuestras crisis. ¿Necesitamos un Salvador? El mundo necesita un Salvador. Cristo ya murió y resucitó para darnos salvación. ¿Necesitamos un mediador? Jesucristo se sentó a la diestra del Padre y dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros,
para que donde yo esté, vosotros también estén. ¿Tenemos problemas de amargura? La solución ya fue dada, ya está adelantada. Años atrás, Jesucristo murió para llevar toda tristeza, toda amargura y toda ansiedad para aquel que puede colocar todo su corazón en entrega firme, en entrega transparente, en una entrega pura delante de Cristo. Las Escrituras endulzan las aguas amargas. Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos posibilita para actuar bien en medio de nuestras familias, de nuestro trabajo, de nuestra empresa, en nuestro diario caminar. El remedio para Israel fue un árbol. El remedio para nosotros es ir a la cruz de Cristo y arrepentirnos de nuestros pecados. Primera de Pedro capítulo 2 verso 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo en el madero. Así como Dios proveyó para el pueblo de Israel un árbol, para ti y para mí proveyó salvación en medio de la cruz por nuestros pecados. ¿Hay tribulación? Sí, tenemos tribulaciones, tenemos angustias. Romanos 5:3 dice: la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Hay que resistir esperando en la verdad de nuestro Señor, en la palabra de Dios, en la comunión, en la adoración. Esta esperanza nos ayudará a permanecer firmes ante la adversidad. ¿Hay debilidades? Todos las tenemos, el apóstol también. Dice: respecto a lo cual, el aguijón en la carne, 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El apóstol era un hombre que resistía en medio de las pruebas. ¿Sufrimos afrentas como cristianos? Debemos resistir. Hechos 5:41 dice: salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre del Señor. Si alguna afrenta tenemos que sufrir, que el gozo del Señor nos fortalezca. Hay problemas, debemos resistir. Santiago 1:2 dice: tened por sumo gozo cuando os halláis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Permanecer, resistir en medio de la dificultad. Dios trae de su amor para fortalecernos. Si hay alguna circunstancia que en este momento nos quiere hacer menguar, caer, recordemos que el amor vence el odio, el gozo vence la tristeza, la verdad vence el error, la mentira es vencida por la fe, el egoísmo es vencida por la generosidad. Dios, con su amor, ha vencido el pecado. Nosotros, con la esperanza, venceremos la angustia.
Con la alegría venceremos la tristeza que quiera dañar nuestro corazón. Hay que resistir en la verdad del Señor. Israel tuvo un problema frente a Mara, aun cuando él trajo dulzura a las aguas. Siguieron dejando aquel lugar y llamándolo Mara, porque quisieron recordar más sus amarguras, sus tristezas. Quisieron recordar más aquel momento en el que murmuraron, pudiendo haber cambiado el nombre de ese lugar. Si Dios hizo un milagro en Mara, entonces lo habrían llamado el árbol bendito sobre las aguas amargas, o lo habrían llamado oraciones contestadas, o lo habrían llamado triunfo del Señor, fe victoriosa. Pero no, el registro bíblico dice que el pueblo llamó a ese lugar Mara, porque como seres humanos somos dados a recordar más la amargura o los momentos de tristeza, de dolor, que aquellos instantes donde el Señor ha obrado majestuosamente en nuestra vida. No tenía que llamarse aquel lugar Mara, sino dulzura, sino presencia de Dios, sino perdón del Señor, restauración, provisión, sustento. Gloria del Señor manifiesta en medio de las aguas amargas. Nosotros podemos elegir si encerrarnos en medio de nuestro problema o exaltar al Señor y reconocerle que Él es nuestra provisión, nuestro sustento, y que en los momentos más difíciles que hemos vivido, Él nos ha levantado. Le invito a que oremos y adoremos en esta tarde. Demos gracias al Señor por su bondad, por su misericordia. Padre eterno, te exaltamos, te damos honra, te damos gloria, te damos alabanza, porque podemos resistir en medio de la angustia, en medio de la prueba. Tu presencia nos sostiene. Tu presencia, Señor, llena nuestras vidas. Tu presencia, Padre eterno, nos lleva a resistir firmes en medio de los momentos, porque tienes una salida para nosotros. Hoy la iglesia está cada uno en sus casas, pero allí en medio de sus casas puede haber fortaleza al alma. No nos encerramos, Señor, en el juicio, en la condenación. No nos encerramos, Señor, en el abandono. Creemos, Señor, que tienes respuesta, pero que en este tiempo se ha de escuchar la alabanza, el júbilo, como el salmista lo exclamaba: voz de júbilo se hay en la tienda de los justos. En este tiempo, Señor, en medio de cada hogar, se escuche la alabanza, la adoración, la oración, la exaltación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, nos alegramos de compartir con cada uno de ustedes. El Señor les bendiga, fortaleza, firmeza en Dios. El Padre eterno esté con cada uno. Puedes resistir. Amén. ¿Y quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? ¿Quién me podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién me podrá separar del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni potestades. Nada me podrá separar, nada me podrá separar, nada me podrá separar del amor de Dios. ¿Quién me podrá separar?